Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Aiden y el día de hoy te traigo 3 historias sobre parálisis del sueño. Recuerda que si te gusta el contenido puedes suscribirte, dejar tu like y comentario para próximos videos. Empezamos con la primera historia, la niña en la puerta. De niño siempre tenía miedo a la oscuridad y a los fantasmas. Muchas veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba mirándome desde la puerta de mi habitación, pero me daba mucho miedo mirar. Como a mis 20 años fui a casa de un amigo que vivía fuera de la ciudad, y cuando ya venía de vuelta me dijo: espero no tengas fantasmas en tu piso esta noche, y yo como ¿por qué? Y ahí me suelta que mucha gente que va a su casa luego le dicen que se les apareció un fantasma en la suya esa noche. Yo tomé a broma este comentario y lo ignoré. La cosa es que ya estando en mi casa, siendo de noche, me fui a dormir, pero de la nada me desperté y miré la hora. Eran como las 4 de la mañana. De pronto siento muchísimo miedo y la misma sensación de que hay alguien mirándome desde la puerta de mi habitación. Decidí mirar porque ya estoy grande y no puedo seguir asustándome de esas cosas. Y para mi horror, veo una sombra de una persona en la puerta a unos metros de mí. Me dio muchísimo miedo e intenté moverme y no podía hacer nada. Solo cerrar y abrir los ojos y mirar a un lado a otro. Incluso intentaba gritar y no podía. Cerré fuertemente los ojos y cuando los abrí la sombra estaba al lado de mi cama e incluso la podía oír respirar. Estaba aterrado. Cerré los ojos de nuevo intentando gritar y moverme con todas mis fuerzas hasta que de pronto mi cuerpo se liberó con un salto en la cama. Veo alrededor y no hay nadie, y ya se fue la sensación de terror y no entiendo qué ha pasado. Revisé el reloj y la hora correspondía con la que había visto antes de que ocurriera todo esto, por lo que no podía haber sido toda una pesadilla. Ese día dormí con la luz encendida el resto de la noche. Al día siguiente estuve buscando en internet por todas partes qué podía haber sido eso, y todas las explicaciones eran de fantasmas y espíritus y de muy mal tipo. Decían que ver sombras era peor que ver fantasmas porque son seres malignos y que hacían mucho daño, hasta que finalmente encontré lo de la parálisis de sueño, la única explicación no sobrenatural que había, así que decidí quedarme con esa idea. Ahí leí qué es lo que ocurre cuando el cerebro paraliza por error al cuerpo, cosa normal que ocurre cuando dormimos, pero lo hace antes de que uno realmente se duerma, y curiosamente, el mismo cerebro luego no entiende el por qué no nos podemos mover, y no encuentra nada mejor que inventarse enemigos o presencias externas para poder explicarlo. Entonces puedes ver, escuchar y sentir como si hubiera alguien, pero no hay nadie ahí. No es un sueño en sí, es como si esto estuviera sobrepuesto en la realidad. Es muy extraño. La cosa es que para la siguiente noche ya sabía lo que era y que no era real. Así que me fui a dormir y de pronto me despierto de nuevo a mitad de la noche con mucho miedo. Miro a la puerta y veo la silueta de una niña de pelo largo. Pienso, esto no es real, no me puede dar miedo otra vez. Y de pronto la niña salta de la puerta sobre mí, aproximadamente como 5 metros, y se apoya en mi pecho. Podía sentir la presión y su pelo en mi cara y cómo sonaba su respiración. Fue horrible. Aunque sabía que no era real, sé que tengo mucha imaginación y que mi cerebro es capaz de crear monstruos muy feos. Así que no me atreví a mirarla hasta que logré salir de nuevo de ese estado y ya todo había desaparecido. Otra vez más adelante, luego de que mi chico se fuera a trabajar, ya que en esa época algunos días él se iba de mi casa como a las 5 de la mañana, me desperté y lo vi sentado encima mío mirándome de manera muy extraña. Yo sabía que no era él. De pronto, para mi horror, su figura entera se alargó y se deformó hasta llegar al techo de la habitación. Yo me quedé inmóvil. De ahí en adelante a este ser le comencé a llamar el falso por haberse hecho pasar por mi chico y a veces por otras personas. En ese tiempo estaba yendo a terapia por un tema nada que ver, que es que no terminaba nunca mi tesis de la carrera porque tenía problemas con no poder acabar las cosas y otros temas relacionados con mi baja autoestima, así que cuando me tocó ir de nuevo, obviamente, el tema de la consulta cambió. La psicóloga me explicó mejor lo que era la parálisis de sueño con terrores nocturnos y que generalmente sucede por malos hábitos de sueño y momentos de estrés, dos cosas que yo tenía en ese momento. Y que finalmente la única manera en la que esto dejara de pasar era tratando esos temas que me estaban afectando. Recuerdo que me dijo que la única persona que estaba detrás de esto era yo mismo, que el cerebro se busca enemigos externos para representarlo, pero que finalmente es uno mismo.
La cosa es que a medida que trataba esos temas en terapia, de a poco estos episodios se fueron a hacer menos traumáticos y menos frecuentes. Fue muy gracioso porque aparte de los episodios mismos de parálisis, también tenía sueños y pesadillas relacionados con ellos. Entonces como que en mis sueños yo dejaba de tenerle miedo a estos monstruos y comenzaba a perseguirlos, aunque debo aceptar que aún lo hacía asustado. Y el último sueño que tuve de eso era yo persiguiendo al monstruo hacia un baño, detrás de una cortina de ducha, y cuando la abrí, vi que el monstruo era yo mismo, y desperté. Fue como un final muy simbólico de todo, y que de cierto modo, que el único enemigo que yo tenía era yo mismo. Ahora ya, como 15 años más tarde, aún me pasa muy de vez en cuando, pero aunque aún me da miedo, ya no es como antes, y no pasa de ser una sensación de ser observado, y solo tengo que usar todas mis fuerzas para poder salir de ese efecto. Según tengo entendido, las razones por las que ocurre una parálisis del sueño es porque, como lo explica el chico, el cerebro se confunde y piensa que ya estás dormido, entonces te paraliza, pero y después por eso se empiezan uno como a hacer ideas de que hay cosas en la habitación o que podemos escuchar cosas, porque realmente estábamos en la transición de quedarnos dormidos y seguir despiertos. Y también tiene mucho que ver el estado mental, me imagino, por el estrés, si el chico tenía estrés, ansiedad. Creo que es muy común. Creo que en este caso sí tiene que ver con los hábitos que estaba teniendo este chico en ese momento. Ahora vamos con la historia número 2. Hay alguien mirándome. Mi pareja y yo vivimos juntos en un piso, solo nosotros dos, y es bastante pequeño, así que no hay rincones oscuros donde mi imaginación pueda inventar cosas. Además, normalmente sueño y a menudo tengo pesadillas, pero siempre son incoherentes cuando las recuerdo después, y no siguen ninguna estructura narrativa. Por eso normalmente me cuesta recordar detalles de mis sueños, y es por eso que este evento reciente destaca tanto. Cuando dormimos, dejamos la puerta del dormitorio entreabierta, para que si uno de los dos se levanta por la noche, el otro no se despierte con el ruido de la puerta al abrirse. Nuestra cama está en el centro del dormitorio, con la cabecera pegada a la pared y un par de metros de espacio alrededor. También hay varias cosas por el dormitorio, como una cesta de ropa y un perchero. Quiero decir que hay que tener cuidado al andar por el dormitorio, sobre todo en la oscuridad. Dicho esto, les cuento lo que pasó. Estábamos durmiendo en la cama, estaba teniendo una serie de sueños sin forma, cuando de repente vi mi dormitorio como si me hubiera despertado de golpe. No había ninguna señal habitual que indicara que estaba soñando. Todo el dormitorio parecía realmente estar como debía y lo veía desde mi propia perspectiva en primera persona. Pero cuando miré la puerta del dormitorio ligeramente abierta, vi una cabeza oscura asomándose por el borde de la puerta, con pelo largo, grueso y despeinado, que le caía hasta taparle parcialmente la cara, dejando los ojos y la nariz al descubierto. Los ojos brillaban un poco por el reflejo de la poca luz que había, así que no pude ver los detalles. La figura se quedó un momento ahí, un momento antes de que yo le preguntara: ¿estás intentando asustarnos? En ese momento no tenía miedo y lo pregunté de forma juguetona. La figura respondió a mi pregunta diciendo que sí, de una manera como gruñona, riéndose entre dientes. Luego entró completamente en la habitación, dando exageradamente pasos de puntillas para demostrar que intentaba escaparse. Se dirigió al pie de la cama, rodeándola para llegar a donde yo estaba. Mientras lo hacía, la vi tropezar al esquivar el perchero. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que esto no se sentía falso, que se sentía muy real, que esto no debería de ser así. Y mi ansiedad se disparó. Llegó al lado de la cama, con las manos levantadas y los dedos extendidos, preparándose para abalanzarse sobre mí. Yo levanté el brazo y la sujeté poniendo mi mano en su cabeza. Entonces me desperté. Parecía algo muy surreal, cuando el sueño en el que te despiertas se parece exactamente a lo que estás viendo ahora que estás despierto. Ya no había nadie en la habitación, solo estábamos mi pareja y yo, pero yo tenía el brazo levantado y la mano apoyada en algo que no estaba ahí. Solo me sentí confundido un rato y después volví a dormirme rápidamente, y el resto de la noche fue tranquilo, pero el sueño se me quedó grabado. Al día siguiente vi un pelo largo y fino al lado de la cama,
pero decidí no darle importancia. Y nunca más volvió a suceder algo así. Creo que es muy común en este tipo de historias como ver personas, ¿no? O como que te quieren atacar o que estás en peligro. Me imagino que por lo mismo estás en mucho estrés o si estás vibrando quizá en una frecuencia baja, eres más susceptible a que los demonios, los espíritus o los fantasmas puedan como entrar a tu vida o de alguna forma querer molestarte, y creo que eso fue lo que le sucedió a la chica. Estuvo muy impactante que se haya encontrado con el cabello, pero quizá no significa nada y solo era ella sugestionándose, y qué bueno que no pasó nada. Vamos a la historia número 3. Esta es la historia más larga, por eso decidí dejarla al final. Esto tuvo lugar en la casa de un amigo, estando solo en un dormitorio extra. Llamaremos a mi amigo Bobby. Esta casa tiene todos sus dormitorios en la planta de arriba, y solo él y yo dormimos ahí esa noche. El otro compañero de piso estaba fuera de la ciudad. Todo sucedió 4 veces durante la noche en un periodo de 4 a 5 horas. En el primer episodio, mientras dormía, estaba en medio de una pesadilla. Luego despierto, pero no puedo moverme. De alguna manera soy consciente de que estoy en parálisis del sueño y abro un ojo para mirar alrededor de la habitación. No noto nada fuera de lo común, excepto el sonido de alguien dando pisotones abajo haciendo ruido. Tan pronto como salgo de la parálisis del sueño y puedo despertarme completamente, bajo para ver qué pasaba. Cuando bajé, no había señales de que nadie estuviera ahí abajo. Las luces estaban apagadas y no había nada. Así que pensé que Bobby posiblemente me estaba gastando una broma, algo que no sería fuera de lo común por nuestra amistad. Así que subo y entro en su habitación y la luz estaba encendida, pero no había nadie ahí. Así que decidí llamarlo. Él contesta el teléfono y procede a decirme que se fue al hospital hace una hora, pero no me quería decir el por qué. Empiezo a ponerme nervioso y no estoy seguro de si está mintiendo y se está escondiendo en la casa para seguir bromeando conmigo, o si hay alguien o algo más en la casa. Teniendo todo esto en cuenta y la pesadilla, realmente no quería volver a dormir. Dejé la luz encendida de mi habitación y cerré la puerta. Luego, no sé por qué, me volví a dormir. Al estar durmiendo volví a tener pesadillas. Luego desperté paralizado. Abro un ojo y empiezo a oír los pisotones de nuevo. En este punto todavía estoy en parálisis y estoy enfadado porque Bobby se está esforzando mucho en bromear conmigo. Y me da miedo que no esté bromeando y que haya alguien que no conozco abajo. Entonces los pisotones cambian y empiezo a oírlos subir las escaleras y por el pasillo y hasta la puerta de mi habitación. Tengo un ojo apenas abierto, pero las mantas me cubrían de tal manera que mi vista hacia la puerta estaba obstruida. Todavía estoy paralizado. Entonces la puerta cruje al abrirse. Puedo oírla, pero también la siento. Siento la presencia de alguien en la puerta, una presencia maligna. Con todas mis fuerzas, luché para salir de la parálisis del sueño y salto de la cama. No hay nadie en mi habitación, pero la puerta está abierta. Sé que cerré la puerta, al menos estoy bastante seguro. Bajé y hago otra revisión de la casa. No hay nadie. Reviso el garage y el coche de Bobby no está ahí. Estoy jodidamente aterrorizado. Aún con todo el miedo acumulado vuelvo a mi habitación y decido intentar dormir. Tranquilo de nuevo, aunque estoy de vuelta teniendo pesadillas. Y vuelve a pasar lo mismo. Despierto de golpe sin poder moverme y todo vuelve a repetirse, como si fuera un bucle. El sonido de abajo, los pasos que suben lentamente las escaleras. En este punto me cuesta trabajo respirar. Y los pasos siguen, pero de pronto se detuvieron en mi puerta. Como me cubrían las sábanas, la vista de la puerta todavía está obstruida. Oigo y siento que la puerta se abre de nuevo. Puedo sentir que lo que sea que está en la puerta es algo malo, quizá un demonio. Una parte de mí se aferra a la posibilidad de que fuera Bobby bromeando conmigo. En realidad estaba esperando por Dios que fuera Bobby bromeando conmigo. Pero la parálisis continuó, y el ser maligno entró en la habitación.
Mis mantas todavía estaban obstruyendo la mayor parte de mi vista, pero podía sentirlo a pocos metros de mí. Antes de que pudiera llegar a mí, salí de la parálisis del sueño con un grito y miré alrededor de la habitación. No había nada, pero la puerta estaba abierta de nuevo. Estaba aterrorizado, pero de alguna manera me dejó caer de nuevo en el sueño. Esta vez estoy de vuelta en mi pesadilla, y todo se repite de nuevo. Despierto paralizado, y en este punto ya sé la rutina, los pisotones, luego los pasos lentos subiendo las escaleras, luego los pasos lentos hasta la puerta de mi habitación. La puerta se abre. Solo puedo ver la mitad de la habitación porque las mantas de nuevo están obstruyéndome la vista. Oigo que la puerta se abre y siento que la presencia maligna entra a mi habitación y comienza su lento caminar hacia mí. Justo antes de que llegue a mi vista, pienso por última vez que estoy a punto de ver a mi amigo Bobby. Rezo de nuevo para que sea Bobby. Todavía estoy completamente paralizado, pero 100% consciente. Entonces sucede. Entra en mi campo de visión. Era un espectro negro, con la forma general de un cuerpo humano, muy delgado, y su cabeza no tenía detalles, solo una nube negra y vacía. Estaba mirando a un demonio, una cosa maligna. Sabía en mi corazón que era un demonio. Sus brazos empezaron a moverse, y ahí fue cuando me di cuenta de que tenía 1.000.000 de brazos moviéndose en diferentes direcciones. No sabía qué me iba a pasar, pero sí sentía que era mucho peor que morir. No tenía miedo de morir, tenía miedo de lo que el demonio me iba a hacer. El demonio se acercó aún más, luego extendió la mano y me agarró la pierna. Su agarre era increíblemente poderoso, sentía que podía romperme la pierna. Estaba tan asustado. De repente, la parálisis desapareció y pude moverme y patalear. Tan pronto como lo hice, estaba solo en mi habitación gritando, pero la puerta estaba abierta y mi pierna todavía me dolía por aquel agarre. Lloré pues estaba muy asustado. Llamé a mi amigo, no le conté lo que había pasado, solo le pregunté cuándo volvería y me dijo que hasta la mañana siguiente. Conseguí permanecer despierto hasta la mañana y llamé a mi madre. Quería que me consolara sin decirle lo que había pasado, pero la conversación se convirtió rápidamente en sus problemas. La estaban acusando en el trabajo de hacer algo poco ético y estaban tratando de obligarla a disculparse ante el comité de ética y ante el estudiante que la había acusado, ya que ella era profesora. Mi madre lloró conmigo. Mi madre es una mujer muy fuerte y nunca llora conmigo. Después de esa llamada estuve más deprimido que nunca y no sabía con quién más hablar, así que llamé a mi exnovia. Le conté sobre mi madre y mi depresión, pero no sobre el demonio. Lloré con ella. Suena patético, pero esa llamada finalmente provocó algo bueno en mi vida. Mi amigo volvió a casa y le conté la historia. Todo el tiempo él está en silencio y no decía ninguna palabra. Al final me dice que él y otro compañero de piso habían estado enloqueciendo los últimos 3 meses por un fantasma en la casa. Esa fue la gota que colmó el vaso. No íbamos a dormir ahí esa noche. Era el día de San Patricio, así que decidimos ir a Chicago y pasar el día y noche ahí con algunos amigos de la universidad. Hasta el día de hoy, no puedo explicar por qué la puerta se abrió 3 veces, cuando pensé que la había cerrado. Y aún se me pone la piel de gallina al pensar en toda esa experiencia. Mirando hacia atrás, sé que fue una alucinación, porque eso es lo que mi investigación me ha indicado y quiero creer eso. Toda la semana anterior a esa noche de terror, Bobby, nuestros amigos y yo habíamos estado en Panama City Beach para las vacaciones de primavera. Apenas dormimos, bebimos demasiado e hicimos un montón de otras sustancias. Nos fuimos una noche antes y condujimos 17 horas hasta casa durante la madrugada, el día y hasta la noche. Esa noche, cuando regresamos, es la noche que ocurrió esta historia. Esto es importante porque según las investigaciones, las parálisis del sueño pueden ocurrir con más frecuencia cuando se ha dormido muy irregularmente o se está estresado. Bobby más tarde me dijo que él se fue al hospital esa noche porque su resaca era tan mala que pensó que tenía problemas de salud graves.
Y esta última historia sí me hizo sentir escalofríos porque, o sea, que te pase una vez está bien, pero tener como en una sola noche tantas veces la misma situación, o sea, que se fuera repitiendo como un bucle. Imagino que era un demonio lo que quería apoderarse de su cuerpo, pero qué feo. Sí me asusté con esa historia. Espero que nunca me pase algo así. Bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las historias en los comentarios. Si te gustaron puedes suscribirte, dejar tu like y nos vemos para un próximo video.